Última charla, última ponencia, corresponde a un equipo del Banco de Galicia. Santiago, Fernando y Axel. ¿Quiénes son? Santiago, Fernando. Fernando, Senior Data Analyst del Banco de Galicia. Axel, Bytech. ¿Qué significa Bytech? Referente técnico. Referente técnico. En criollo, en español. Claro, ponle la tarjeta referente técnico. No me chapees. Y viste que en LinkedIn siempre uno chapea. Sí, en LinkedIn siempre hay uno mejor que vos. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de eso? En LinkedIn siempre hay uno que es mejor que vos. Y vos entras a LinkedIn y hay uno que publica mejor contenido que vos y decís, ay, qué choto que soy. Son todos mejores que yo. Después de la cancha, cuando hay que poner el resultado no está. Así que la charla de ustedes dice algo así como ver para creer, medir para mejorar. Así es. ¿Cómo lo dice? Yo te digo que yo hubiese puesto. Ver para creer, agarro este creer, le pongo acá, medir para crecer. ¿Pero qué, ya viste la presentación? Sí. Bueno, pero mejorar es parte de crecer, así que... Mejorar es parte de crecer. Y mejorar queda más lindo. Y no sé qué dice el si público. querés que quede más lindo, poner continua. Mejora continua y queda re cool. Queda muy tech, queda muy LinkedIn. Capaz que te puedo hacer una entrevista. En LinkedIn sería medir para innovar. Eso sería buenísimo. Chicos, adelante, disfruten y nos vamos a... Última charla. Última charla. Bueno, alguien que dijo, última charla, ¡dale! Bueno, gracias por estar acá. Mirá, la energía está tirando abajo, si no le metemos un shot. ¿Sí? Hoy dijeron que la IA da alas, es como Red Bull la IA. Les voy a contar, voy a hacer un sincericidio. Venimos de todo el día de hablar, reuniones. ¿Han tenido días así? ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Reuniones, hablar con personas, conversar, poner en común. ¿Por qué estás pensando esto? ¿Qué es lo que estás...? No, eso me lo guardo. Pero ¿por qué estás pensando esto? ¿Qué es lo que justifica tu decisión? ¿Han tenido ese tipo de conversaciones? Bueno, no sé si vamos a hablar de eso. Capaz esté en el medio de todo esto que les queremos contar, pero no queremos dejar pasar. Santi les manda saludos. Sí, tuvo que quedarse en casa. Bien, ¿no? Sí, así como dice Fer, estamos muy contentos de estar acá y es una linda oportunidad, así que hoy venimos a hablarle de la transformación que se llevó acá en Galicia. Una transformación profunda que empezamos a darle un enfoque más hacia la calidad, los indicadores que construíamos y cómo llegamos a eso. Por eso el primer slide es ver para creer, ¿no? Saber de qué punto partimos es esencial. Por eso queremos contarles esta historia. Tenemos a Juan, a Martín y a Ana. Juan es un QA, sabe diseñar casos, sabe diseñar los pasos, sabe cómo diseñar cada paso, entiende el requerimiento, entiende el negocio y es excelente en lo que hace. Después tenemos a Martín. Martín es un analista de base de datos, recopila información, genera consultas DAX avanzadas, genera dashboard para plasmar toda la información que él construye. Hasta ahí todo perfecto. Y después tenemos a Ana. Ana hace pruebas de performance, hace pruebas de estrés, hace pruebas de carga, de volumen, todo tipo de pruebas hace. Y la verdad que este equipo es un 10. Bueno, acá en el área de ingeniería de calidad, ese era nuestro punto de partida. Pero llegado un momento, en tiempo y espacio, nos preguntamos, medir el rendimiento de las personas, ¿realmente dice con la calidad que estoy hoy en día? Bueno, queremos compartir unas palabras de Santi, que en paz descanse en la casa, que está enfermo. Esta etapa fue clave para visibilizar el esfuerzo individual y sentar las bases del modelo. Teníamos un punto de partida y acá donde queríamos hacer hincapié. Nos dimos cuenta que el esfuerzo individual no era solamente suficiente, y tampoco era suficiente el esfuerzo de cada individuo, sino, más bien, empezamos a darle este enfoque de la calidad la hacemos entre todos. Es donde nace el trabajo colaborativo. Entonces, ¿cómo traducimos en Galicia la calidad la hacemos entre todos? Bueno, Galicia promulgó este nuevo enfoque, este nuevo modelo de
transversalicemos todas las prácticas, hagamos que los equipos sean interdisciplinarios, pongamos en cada mesa a alguien importante que sepa de cada cosa y en ese cada cosa estábamos nosotros, calidad, y por ejemplo entonces Ana, Juan, Pedro, quizás todos nosotros fueron a cada mesa que sería cada tribu, cada equipo, a participar de las conversaciones que se daban ahí. Ahora, ahí pudimos darnos cuenta de cuál era el foco real que tienen que tener las conversaciones, y es la experiencia del cliente. En otras palabras, podríamos decir cómo entre todos hablamos sobre la calidad de la experiencia del cliente. O en otras palabras, bueno, cómo la prueba de performance puede mejorar la calidad de la experiencia del cliente, cómo las pruebas funcionales pueden mejorar la calidad de la experiencia del cliente. Podría decir experiencia del cliente muchas veces más, pero lo importante es de que cada práctica, cada proceso, cada parte que uno ejecuta, cada proceso que uno hace, tiene que estar con el foco puesto en el cliente. Entonces pasamos a, bueno, ya sabemos dónde estamos parados, ahora hablemos de cómo efectivamente hacer de que la experiencia del cliente tenga más calidad. Bueno, entonces, medir para mejorar. ¿Qué medimos? ¿Cómo lo medimos? ¿Dónde lo medimos? ¿Y cómo hacemos que todo eso nos ayude a mejorar? Antes de hablar de algunos ejemplos de Galicia, queremos escuchar su opinión. Y bueno, este es un simple formulario, les pedimos que lo escaneen y si quieren participan para responder esta pregunta. ¿La calidad es cualitativa o cuantitativa? ¿Qué creen ustedes? Voy a ver el teléfono donde tengo abierto el backend del Microsoft Forms, donde llegan todas sus respuestas. Entonces empecemos a ver. Hasta ahora tenemos una respuesta. 2 respuestas. Tenemos un 50%, un 50-50. La calidad es cualitativa y cuantitativa, 50-50. Y bueno, seguro se habrán fijado que tiene la pregunta ¿por qué? Queremos que sean bien sinceros. A ver, ¿qué nos dicen acá? 6 respuestas, ¿ok? ¿En qué quedamos? Es más cualitativa que cuantitativa, nos están diciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Epa, casi 70-30. 70 que es cualitativa. Ok, a ver, veamos los porqués. Por ejemplo, alguien puso acá... Porque no se miden números. Claro, por eso es cualitativo, se miden palabras. Sí, está bien. Porque la calidad no depende de la cantidad. Muy importante. Vamos a hablar más sobre eso. Cantidad sin estándar no es calidad. Bastante interesante. Calidad sin estándar no es... Perdón, cantidad sin estándar no es calidad. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a hablar un poco, vamos a razonar juntos, ¿sí? Vamos a hacer una especie de experiencia. Supongamos, ¿de qué puede ser este gráfico? A ver, ¿qué indicadores de calidad conocen? Podríamos decir, por ejemplo, si decimos que este es un gráfico de cobertura funcional. ¿Todos saben lo que es la cobertura funcional? Están asintiendo así con la cabeza. Hay algunos que no. Podríamos decirlo en otras palabras como la tasa de éxito de las pruebas de calidad, ¿no? Bueno, ¿cuántas pruebas fueron exitosas sobre todas las pruebas que hicimos? O sobre todas las pruebas que planificamos, ¿no? Ahora, ¿creen ustedes de que esto es suficiente para decir mi producto tiene calidad? ¿Sí? ¿No? Bueno. Y si, por ejemplo, lo cruzáramos con otra variable. Es lo mismo decir si el 40% de 200 es peor o es mejor que el 100% de 100. Buenísimo. Pero alguien dijo por ahí, no importa la cantidad o la calidad no es cantidad. Podría llevarnos a decir erróneamente o podría, digamos, precipitarnos a la conclusión de que sí, ok, nuestro producto tiene calidad porque probamos mucho o probamos suficiente, podríamos decir,
y todo tuvo éxito. Ahora bien, capaz que concordamos en que puede no ser suficiente tampoco. Entonces le podemos agregar más condimentos. Por ejemplo, ¿de qué podría ser este gráfico? ¿Qué otro indicador de calidad? Cantidad de pruebas, cantidad de... Incidentes en producción. Incidentes en producción puede ser. O antes, ¿no? Como más de la etapa de calidad. Defectos, por ejemplo. Supónganse que este es el de todos los defectos, solo el 10% son críticos. ¿Y es bueno o es malo? Depende, ¿no? Es un gran depende. Bueno, ahora sí, vayamos a cómo entonces podemos hacer de que en una organización, a.k.a. Galicia, hablemos todos de la misma manera, podamos entender los indicadores igual, podamos en un equipo decir, che, la cobertura funcional fue así y es bueno, y en otro equipo, che, la cobertura funcional fue así, pero se relaciona con el bueno del otro. Básicamente es relacionable, ¿no? Eso significa, bueno, hablemos de una misma manera, ¿no? Y acá es donde nacieron los procesos y prácticas. Bueno, no nacieron, sino que evolucionaron. Retomando también un poco el tema anterior, ¿no? Que si es cualitativa o cuantitativa, fue parte de nuestro entendimiento tratar de dejar atrás todos esos sesgos que teníamos y poder, desde el área de procesos y prácticas, poder entender todo aquello que teníamos que llevar a cabo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Hacia dónde teníamos que ir? Medir para mejorar. ¿Medir qué cosa? ¿Cuánto? ¿No? Son tantas incógnitas que había que resolver, pero que sin embargo, cada una de esos nudos, esos pequeños problemitas o desafíos hicieron que el equipo de gobierno y procesos y prácticas pueda llevar adelante. Entonces, nos basamos en 3 pilares principales. Preparación, donde planificamos todo así a rasgos generales. Ejecución, donde ejecutamos de forma manual o automática, a ver qué tantos defectos resolví y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y también el delivery. Pruebas de performance, la aplicación satisface las necesidades de los usuarios, la capacidad de los usuarios y todo lo que eso implica. ¿Funciona de forma correcta? ¿Qué tanta deuda técnica me quedó? Bueno, esa era una de las cosas que fueron naciendo con el tiempo, que se fueron gestando poco a poco y que dieron lugar a todo esto que el nuevo modelo de calidad vino a resolver, ¿no? El primer lugar donde todos estos indicadores convergieron fue el tablero integral de prácticas, hace poco más de un año. Acá, entonces, ¿qué pasó? Digamos, ¿dónde estamos parados con este tablero? Acuérdense que las personas se distribuyeron. Ahora todos estamos sentados en una mesa donde tenemos el foco en el cliente y hablamos de él todo el tiempo. Y todo lo que hacemos, aún todas las pruebas que diseñamos, todos los desarrollos que hacemos, están con el foco en el cliente. Estos son todos los equipos. Y como dije, el primero de los tableros, el primer lugar donde se vieron todas las métricas juntas fue el tablero integral. Ahora, fue justamente el primero y después no nos quedamos ahí, sino que más y más información fue naciendo y alimentando todos los tableros que ahora tenemos. Y podríamos decir, ¿son suficientes? Y no, lo que aprendimos ayer de que 1 no era suficiente, hoy también es verdad, hoy 1 no es suficiente, ni siquiera 10. Porque no es la pregunta correcta si es suficiente, si con 10 o 15 o 50 es suficiente. Lo que aprendimos fue lo siguiente. Los datos son a la calidad lo que las palabras son al idioma. Es decir, conversamos de la experiencia del cliente con palabras que tienen sentido. ¿Y cuáles son esas palabras que tienen sentido? Los datos. Nosotros dos somos analistas de datos, o queremos serlo. Entonces, nos paramos de una manera de cómo entonces, desde una visión de los datos, podemos hablar todos el mismo idioma. Y eso es lo interesante de esto. Además de alimentar información, esta información fue reportada. Y el poder decir, no solo ver para creer, como por ejemplo, si este es el informe de las pruebas que hice. Y también podríamos decir con estos tableros,
Así está evolucionando mi aplicación con cualquier indicador que sea. Así está evolucionando. Además, podemos lograr un impacto tremendo al reportar las cosas que hacemos. Es decir, al hacer informes de lo que nosotros hacemos, genera un impacto que no podemos medir tampoco. La cuestión es que seguimos con el foco en el cliente, y eso es lo más importante, ¿no? Cuántas cosas informamos, cuántos datos tenemos, quizás cuanto más mejor desde nuestro punto de vista. Pero cuanto más relativo a la experiencia del cliente, mejor todavía. Bien, llegamos a un punto que me gusta llamar como punto partida nuevamente, ¿no? Porque, genial, tenemos la calidad, tenemos los indicadores, tenemos los equipos interdisciplinados que podían saber cómo construían el software que estaban desarrollando. Bien, desde el área de calidad no nos quedamos ahí, sino que nos gusta innovar, ir más allá todavía. Y algo que vimos es que, bueno, tenemos la información, los equipos tienen su información, la información con la que trabajan. Quisimos ir más allá, ver los productos y ver los componentes. ¿Por qué no? El componente que yo estoy desarrollando, ¿qué calidad tiene? ¿Satisface las necesidades del cliente? ¿Responde como debería responder? Bueno, le digo punto de reinicio porque llegamos a ese punto de vuelta donde no nos satisfacía, ¿no? Queríamos ir por más todavía y seguimos avanzando. Y esto solamente es algo de lo que estamos trabajando. En paralelo, estamos haciendo un montón de cosas más para que no solamente hablan de la calidad, sino que también hablan del cliente. Todo converge en el cliente, pero hay un montón de cosas que estamos haciendo relacionadas a esto. Todos los indicadores hablan de lo mismo, el cliente. Queremos compartirles una frase. Esta es una frase que no la encontramos hoy y que quizás nos acompañó, la sabíamos de antes, no sé de hace cuánto, pero nos acompañó desde el principio, nos guió en el camino y hoy sigue siendo verdadera. Cuando el rendimiento se mide, dicho rendimiento mejora. Y cuando el rendimiento se mide y se informa, el ritmo de mejoramiento se acelera. Entonces, con esto no queríamos quizás decirles cómo medir la calidad, sino hacia dónde tienen que mirar para diseñar indicadores de la calidad. ¿De la calidad de qué? De la calidad de la experiencia del cliente. Y bueno, sobre indicadores podríamos hablar un montón sobre cómo medir mejor tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, hablar de cobertura de performance. Todos saben lo que es la performance, la rapidez, el rendimiento. Y si una aplicación es rápida, ¿tiene calidad? Depende, pero una pregunta capaz más importante, y creo que todos vamos a convenir en esto. ¿Al cliente le importa que sea más rápida? Y después, además, atrás, por eso los datos son importantes, ¿no? Lo que se mide mejora. Por detrás, ¿qué es todo lo demás que hace que esa aplicación sea rápida? No nos olvidemos de todo el universo de datos detrás. Entonces, podríamos hablar mucho de datos y indicadores, pero lo importante es, sentémonos a hablar sobre esto y hablemos todos el mismo idioma. Porque entonces, lo que se mide va a mejorar. Y lo que se mida y se informa va a mejorar más rápido. Y en este mundo de la agilidad y bueno, tan vertiginoso y de la IA en todos lados, ok, entonces midamos para mejorar e informemos y charlemos, hablemos, conversemos, pongamos los datos sobre la mesa y entonces mejoraremos más rápido. Entonces, ¿qué? Bien, dicho eso, hay una reflexión que me gustaría hacer para los que somos analistas de datos, referentes técnicos. Más bien entender qué podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? Tanto técnicamente como de negocio. Entender a mi cliente, entender a mi usuario, entender a la gente con la que trabajo. Che, esto que está acá, ¿te da confianza estos datos? Creo que a veces es necesario tener conversaciones un poco un tanto incómodas, pero que a la larga dan sus frutos. ¿Por qué? Porque te ayudan a construir algo mejor.
Básicamente lo que hacemos es hacer testing con nuestros usuarios, con nuestros clientes directos. Che, esto que estoy construyendo, ¿qué te parece? ¿Sirve o no sirve? Lo tiramos a la basura, lo reconstruimos, hacemos una versión 2.0. También, desde el lado técnico, ¿qué podemos hacer? Hacer streaming de datos, disponibilizar datos más rápidos, no esperar, no sé, 1 hora que corra el flujo a mi data warehouse y que esa información quede ahí. Entonces, tenemos un montón de herramientas de nuestro lado, como analista, que podemos hacer para que todo esto sea mejor. Y si se fijan, todo esto, estas miradas con datos, o mejor dicho, decisiones justificadas con datos, hacen que yo pueda avanzar, que es lo que queremos. Y si algo tuviéramos que sintetizar, por ejemplo, si un líder, hay líderes por acá, hay personas que, digamos, tengan, que estén en las conversaciones decisivas de su organización, ok. Algo aprendimos en Galicia de que el escuchar todas las voces no es importante, no es una elección, es demasiado importante y es obligatorio. Toda la diversidad de voces para diseñar todo esto es importantísimo. Y digamos, el dedicar esfuerzos en que se mida, se mejore, se informe y todo lo que ya hablamos, no va a caer en saco roto, no va a ser estéril y va a rendir sus frutos. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos no haberlos aburrido y no haberles quitado demasiado tiempo de su regreso a casa. Sabíamos que vieron esto de el que se interpone antes entre ustedes y el almuerzo, la última charla del mediodía. Bueno, nosotros éramos la última charla de la tarde. Les agradecemos un montón y acá es donde tenés que entrar. Y los queremos para mucho. terminar. Y les pido un fuerte aplauso. No, quédate. Quédate porque hay muchos que se están quedando por el sorteo, pero para el sorteo vamos a pedir un par de preguntas. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una? Allá estás. Tiene que calificar. Hola. Vos tenés que decir qué buena pregunta. Espera, el micrófono. Vos tenés que decir qué buena pregunta. Hola, ahí está. Porque eso al público, al cliente, en tus términos, al cliente. Aprendió. Le cae. Qué buena pregunta. Sí. ¿Cómo te llamas? Oscar Trejo. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, principalmente dijiste algo al final, ¿no? De que es importante escuchar las voces de todos. Pero para poder escuchar las voces de todos, se necesita principalmente, desde nuestro punto de vista, un cambio de mindset que va acompañado de una cultura de colaboración. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hicieron ustedes para poder establecer una cultura colaborativa donde todos puedan aportar las ideas sin que se sientan amenazados de sus puestos de trabajo? Espectacular pregunta. Vos dijiste una palabra, bueno, capaz es un dato que se puede medir cuánto estoy amenazando a mi gente. No. Pero es importante. Mi gente se siente amenazada por las cosas que digo. Si, por ejemplo, escucharon la frase codean con los codos, les voy a cortar un dedo. Si, no estamos diciendo eso, ¿no? Creo que es importante los valores, la cultura. Dijiste muchas de esas cosas. Y en Galicia, digamos, lo tenemos en nuestro ADN. Los valores son nuestra cultura son nuestros valores y tratamos de vivir en base a ellos. Entonces, si vivimos en base a ellos, no podemos ser hipócritas y no vivir en base a ellos. Es tan fácil como medir, hacer una introspección. Che, yo como líder, che, yo como analista, como compañero, como todo, sí, es importante lo que decís. Pero esos valores tienen que estar bien definidos. Y si no, claro, vas a tener gente que no te acompañe, detractores. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, defínanlos. Porque lo que se mide, o hasta podrían decir, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros valores? Bueno, ¿cómo andamos con estos valores? Es cualitativo y cuantitativo. Bueno, a partir de ahí mejoremos. ¿Te sirvió? En parte, pero sí me gustaría saber... En parte no le sirvió del todo. O sea, sí me gustaría saber, o sea, qué herramientas o cómo pudieron impulsar una cultura o establecer una nueva cultura, justamente para evitar estos detractores que, por más que
que incentives, que como líder puedas también acompañar al equipo y darles herramientas, pero todavía siempre esa falta como que el centavo para el peso. Sí, voy a decir, disculpa, voy a decir algo que lo tengo que decir, es un deber. También no todo depende de nosotros. Hay un equipo dedicado a generar la cultura de la empresa y tenemos que escucharlos, ¿no? Y ellos tienen que ser parte y venir, ¿no? Del equipo. Lo hacemos entre todos los equipos también, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Porque de esto algo sé. O sea, de testing no sé nada, pero esto... Hay una fórmula, para que te sirve, que es la fórmula de los hábitos, ¿no? Que es 1 más el hábito potenciado a la n. Cuando te dice que la cantidad de repeticiones. Yo creo que la cultura funciona con esa fórmula. Son pequeñas cosas, pero repetidas y sostenidas en el tiempo. O sea, la cultura no se crea de un momento para el otro. Creo que son un montón de pequeñas acciones que repiten y se van potenciando. Y James Clear en el libro de Hábitos Atómicos, si lo leíste, te explica que 1 más h de la n es una función exponencial, con lo cual de entrada pegada al eje y después levanta. Con lo cual es probable que cuando empieces a hacer las primeras acciones no veas ningún resultado, porque se está cocinando a fuego lento. La cultura es una comida que se cocina a fuego lento, o sea, tiene muchas horas de cocción, con lo cual inicialmente el resultado va a ser muy malo, y si tu expectativa es lineal, vas a tener un grado muy grande de insatisfacción inicial, que recién cuando la curva levanta, ahí se va a ocurrir. No sé si te agregó valor, pero me parece que... No, el libro es buenísimo de James Clear, léanlo. Tiene otros también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te sirvió o no? Sí, sí me sirvió. Queremos que... La próxima testeada te doy una charla. Hablemos de cultura. Aplauso, por favor, aplauso.